Caminábamos por la avenida. Estaba vacía, como casi siempre a medianoche. Teníamos que cruzar un puente igual de solitario que la avenida, medianamente iluminado. Cuando nos acercábamos a él vimos algo en el puente, algo que no estaba ahí un momento atrás. Había una mujer de negro a la mitad del puente, simplemente parada ahí sin moverse, mirando hacia las escaleras, hacia donde estábamos a punto de subir, como si nos estuviera esperando. Hoy, mi querida comunidad, esta noche tenemos preparadas para ustedes 3 historias muy distintas entre sí, pero las cuales estoy completamente seguro son capaces de provocarles pesadillas una vez que terminen de escuchar este episodio. Por eso voy a pedirles que se relajen, que escuchen sin sugestionarse si pueden, y que vean esto como historias que ocurrieron a alguien más, pero que no por eso tienen que manifestarse hacia ustedes, porque sería una locura pensar que pueden vivir una experiencia paranormal solo por escuchar relatos de la noche. ¿No lo creen? Nos adentramos pues en las historias de hoy. Les damos la bienvenida a Relatos de la Noche. Hola comunidad, me llamo Julio y les escribo porque hace unas semanas viví algo que siento que es muy digno de contarse por aquí. Empecé a escuchar relatos de la noche a principios de este año, y aunque siempre me han gustado las historias paranormales, la verdad no pensé que terminaría teniendo una propia para compartir con ustedes. Y todo empezó en marzo. Mi novio trabaja en un cine y sale bastante noche casi siempre. Como vivimos sobre la misma calle, ya se nos había hecho costumbre hablar por teléfono mientras él regresaba caminando a casa. Casi siempre la llamada duraba 25 o 30 minutos, hasta que lo veía pasar por la ventana. Casi siempre la llamada duraba 25 o 30 minutos. Platicábamos de cómo nos había ido en el día o simplemente de cualquier tontería para que el camino se le hiciera menos pesado. Él siempre decía que mientras íbamos hablando, sentía que caminábamos juntos. Aquella noche estábamos igual que siempre. Yo ya estaba en mi cuarto, acostada, cuando de repente dejó de responderme. Pensé que la llamada se había cortado. Le pregunté si seguía ahí, si todo estaba bien. Pasaron unos segundos antes de que me contestara. Sí, aquí estoy, pero hay algo raro. Le pregunté qué pasaba. Me dijo que estaba a unos metros del puente peatonal que tenía que cruzar todos los días para llegar a la casa. Desde abajo, alcanzaba a distinguir a una mujer parada justo en medio del puente. Lo primero que pensé fue que podía tratarse de una persona en situación de calle o alguien esperando a otra persona. Le pregunté si se veía peligrosa, si creía que podían asaltarlo. Le dije que si tenía la más mínima duda, mejor no subiera. Pero respondió con un tono que nunca le había escuchado. No, es que está muy rara. Le pedí que me explicara de qué estaba hablando. Me dijo que la mujer estaba vestida completamente de negro, que no se movía. Tampoco estaba viéndose a los carros que pasaban debajo del puente. Permanecía inmóvil, mirándose a uno de los extremos, exactamente hacia las escaleras, por donde él iba a subir. Le insistí en que no cruzara. Le dije que mejor siguiera caminando hasta encontrar otro puente o cualquier lugar donde pudiera pasar la avenida. Él soltó una risa y respondió que no iba a tenerle miedo a una señora parada en un puente. Seguí escuchándolo mientras subía las escaleras. Esperaba que en cualquier momento
dijera que ya le había pasado o que estaba bien. En cambio, unos segundos después solamente dijo: ya no está. Qué raro. Pensé que se refería a que había comenzado a caminar. ¿Cómo que no está?, le pregunté. No hay nadie. Le dije que seguramente había bajado por el otro lado mientras él subía, pero respondió que era imposible. Si hubiera hecho eso, necesariamente habría tenido que cruzarse con él. No había forma de que desapareciera sin que la viera. El tema a mí se me olvidó por completo, hasta hace unas semanas. Ese día fui con unas amigas al mismo cine donde trabaja mi novio. Cuando terminó la película, yo me quedé para esperarlo, para regresar caminando juntos. Al salir de la plaza todavía había bastante movimiento. Varias personas caminaban hacia el estacionamiento, algunas parejas iban adelante de nosotros, e incluso en la parada del transporte público había suficiente gente como para llenar un medio microbús. Seguíamos platicando, acercándonos, cuando precisamente el transporte llegó. Todos los que estaban esperando subieron, y en menos de 20 segundos, la avenida quedó completamente vacía. El cambio fue muy extraño. De pronto ya no había peatones frente a nosotros, y durante varios segundos tampoco pasó un solo automóvil. No recuerdo haber sentido miedo todavía, pero sí una sensación muy rara, como si el lugar hubiera quedado demasiado silencioso demasiado pronto. Fue entonces cuando mi novio dejó de hablar. Le seguí la mirada y sentí un nudo en el estómago. Sobre el puente había una mujer. Estaba exactamente en ese donde él decía haberla visto meses antes, en marzo, vestida completamente de negro, parada ahí, mirando hacia las escaleras por donde nosotros teníamos que subir. Me detuve de inmediato y le apreté el brazo. Le dije que nos regresáramos, que podíamos rodear la avenida aunque tardáramos mucho más. No quería acercarme, pasar junto a ella. Y mi novio simplemente me miró y con una tranquilidad que me sorprendió me preguntó: ¿quieres ver algo extraño? Antes de que pudiera responderle, me tomó de la mano y siguió caminando. Yo no dejaba de ver a la mujer. Conforme nos acercábamos podía distinguir mejor su silueta, pero había algo muy raro en ella. No alcanzaba a verle la cara. Daba la impresión de que su rostro permanecía oculto por la oscuridad, aunque el resto de su cuerpo sí se distinguía perfectamente bajo las lámparas del puente. Subimos el primer tramo de escaleras sin dejar de verla. Seguía exactamente en el mismo sitio. Subimos el segundo. La vi. Ahí estaba todavía, igual. Pero cuando dimos los últimos escalones para quedar al nivel del puente, ya no había nadie. Corrí hacia el centro para mirar hacia ambos lados. No había una sola persona. Las escaleras del otro extremo también estaban vacías. Era imposible que hubiera alcanzado a bajar sin que la viéramos. Yo estaba tan asustada que apenas podía hablar. Mi novio, en cambio, parecía mucho más tranquilo. Me abrazó y me dijo algo que todavía recuerdo cada vez que hablamos por teléfono cuando él va camino a casa. Es que yo ya me acostumbré. Le pregunté que a qué se refería. Me confesó que después de aquella primera llamada volvió a verla varias veces, cuando salía muy tarde, cuando salía después de medianoche. La veía con la suficiente frecuencia como para dejar de sorprenderse, como para ya no tener miedo. Siempre aparecía en el mismo lugar y siempre desaparecía justo cuando él subía al puente. Anoche volvió a pasar por ahí, comunidad. Esta vez por abajo. Iba en el carro con mi papá.
Cruzamos esa parte de la avenida bastante rápido, pero aún así alcancé a levantar la vista. Y ahí estaba otra vez, la misma mujer, en el mismo sitio. Claro que no tengo idea de qué sea. Por lo que me dice mi novio, nunca le ha intentado hacer daño, o siquiera se acerca. Desaparece cuando alguien sube al puente, o al menos ya no se puede ver. Solo cuando el puente está solo. Pero precisamente eso es lo que más miedo me da. Pensar qué es, qué está haciendo, qué está esperando. Me pregunto si alguien más puede verla, porque yo nunca he leído nada al respecto, incluso en foros que hablan de leyendas y aparecidos aquí en esta colonia. Antes de continuar, comunidad, tengo que ofrecer una disculpa porque casi no tengo voz, pero acabamos de gritar 3 goles de México con mucha emoción y ya no hay voz, pero no podía dejarle sin episodio, ya lo saben, eso no va a pasar. Pero ahora les pregunto algo importante. ¿Ustedes creen que eso que aparece en la historia anterior sea realmente un fantasma o tan solo una ilusión óptica? Seguramente tendrán alguna teoría al respecto o alguna historia similar y nos encantará leerlas. Así que por favor déjenla en los comentarios y si acaso ustedes reconocen el puente, si ustedes también han sido testigos de esta aparición, nos encantará saber más al respecto. Díganos la ciudad en la que esta historia se desarrolla para saber que estamos hablando del mismo lugar. Continuamos. Muy buenas noches, comunidad. Mi nombre es Clemente Flores y los escucho desde Reynosa, Tamaulipas. Pero esto sucedió en Tuxpan, Veracruz, cuando yo tenía 21 años. En la madrugada del 8 de abril de 2023. Éramos 3 amigos de vacaciones por aquellas playas. Nos estábamos quedando en la casa del familiar de uno de ellos, una casa que casi nunca se usaba. Habíamos estado en Barra de Cazones, y a cerca de las 11:30 de la noche, se nos ocurrió ir a buscar un antro a Tuxpan, que quedaba aproximadamente a 1 hora de camino. Para llegar había 2 rutas. Una pasaba por Poza Rica y según nosotros tardaba un poco más. La otra cruzaba varias rancherías y era mucho menos transitada, pero también más rápida. Así que, estando juntos, envalentonados, decidimos irnos por esa. A esa hora prácticamente no había nadie en la carretera. Íbamos escuchando música, platicando y tomando un poco, los que no iban manejando, disfrutando el viaje. Conforme avanzábamos empezamos a pasar junto a varios cementerios, y como suele pasar entre amigos a esas horas, comenzamos a hacer bromas. Decíamos que el carro se nos iba a apagar, que seguro íbamos a ver algo entre las tumbas o cualquier cosa para espantar al que venía sentado atrás. Yo iba de copiloto y uno de mis amigos manejaba. Incluso tengo videos de ese trayecto porque grabé cuando pasamos junto al último cementerio. Se me hizo emocionante grabarlos a medianoche. Los grabé exactamente a las 12:06. Antes de llegar a Tuxpan había una desviación hacia la izquierda que lleva al ejido La Victoria. Apenas se toma esa carretera aparece el batallón de infantería de Marina, número 31. Después seguimos nuestro camino. Cruzamos el puente sobre el río Pantepec y entramos a Tuxpan. Recorrimos el malecón, no encontramos algo que hacer y dimos vuelta para regresar por el mismo camino. Para entonces ya eran cerca de las 2 de la mañana. En el camino de regreso yo iba sentado atrás y mi otro amigo se pasó al asiento del copiloto para ir revisando el mapa. Y es que ninguno conocía bien la zona. Cruzamos otra vez el puente sobre el río Pantepec y al salir
Doblamos hacia la izquierda, exactamente por donde habíamos llegado horas antes. Pasamos frente a la marina, y mi amigo que iba manejando se frenó para tomar una foto desde el carro. Le dijimos que no hiciera eso, que podía ser peligroso o hasta ilegal. Seguimos avanzando esperando encontrar la desviación para regresar hacia Cazones. Pasaron unos minutos y en lugar de llegar al cruce, aparecimos frente a una refinería. Yo fui el primero en decir que seguramente se nos había pasado la salida. Le pedí al copiloto que revisara el GPS, el mapa, para dar la vuelta y regresar. Él insistía en que debíamos doblar hacia la derecha, pero nosotros solamente veíamos monte alrededor. Recuerdo que hasta empezamos a discutir porque pensé que había puesto mal la ruta. Le quité el teléfono para revisarlo yo mismo y, para mi sorpresa, el mapa marcaba exactamente lo mismo. Nos reímos pensando que simplemente se había equivocado la aplicación, así que le dijimos a mi amigo que manejaba que diera la vuelta, que regresara hacia la desviación. No habían pasado más de 5 minutos desde que dejamos atrás la marina. No debíamos estar lejos. Pero, cuando revisábamos el mapa con más calma, algo nos hizo guardar silencio. La marina, donde mi amigo acababa de tomar una foto, aparecía aproximadamente a media hora de donde estábamos. Nos quedamos viendo el mapa en el teléfono sin entender. Los tres insistíamos en lo mismo. Acabábamos de pasar por ahí. ¿Cómo podía aparecer a media hora? No podía haber transcurrido tanto tiempo. La acabábamos de pasar. Mi amigo abrió la galería de su teléfono. Buscó la imagen que había tomado frente al batallón de marina. La fotografía que acababa de hacer aparecía como si hubiera sido tomada media hora atrás. Nosotros estábamos completamente seguros de que apenas habían pasado unos minutos desde ese momento. Y cuando digo 5, creo que estoy exagerando. El reloj del teléfono, la ubicación del GPS y la hora de la fotografía coincidían. Los únicos que no coincidíamos o que no entendíamos éramos nosotros. Ninguno recordaba esos 30 minutos. No podíamos explicar qué había ocurrido entre la marina y la refinería. ¿Cómo carajo habíamos llegado hasta allá? Ese tramo simplemente no existía en nuestra memoria. Después de eso ya nadie siguió hablando. Lo único que queríamos era encontrar la desviación correcta para regresar a la casa. Dimos la vuelta y efectivamente, todavía tardamos alrededor de media hora en llegar al punto donde debíamos salir hacia Cazones. El resto del camino transcurrió sin ningún otro incidente. No ocurrió absolutamente nada extraño fuera de esos 30 minutos que ninguno de los tres fue capaz de recordar. Hasta la fecha, nos acordamos perfectamente de esa madrugada, porque seguimos hablando de ella, por la forma en la que nos marcó. Bueno, ni tan perfectamente. Solo nos falta esa media hora. No hemos podido recordar qué ocurrió entre un punto y el otro. ¿A dónde se fue esa media hora de nuestras vidas? Esta noche nos hemos enfrentado a fantasmas que aparecen cada medianoche, siempre donde mismo. Fantasmas que no logramos entender, ni sabemos por qué se manifiestan de esa forma, en ese lugar. Luego hablamos también de posibles errores en el espacio-tiempo, pero este episodio, querida comunidad, aún no acaba. Y estamos a punto de conocer otra historia, distinta pero quizás más aterradora, dependiendo de cuáles sean sus miedos más marcados. No voy a arruinarles la sorpresa y decirles de qué se trata, pero espero sus comentarios, pues este es un tema que siempre me parece interesante y creo que ustedes también. De nueva cuenta, me disculpo por esta voz. Estamos grabando con mucho dolor,
pero esperando que no se note tanto la diferencia. Les dejo en la descripción un enlace para que puedan comprar mi libro. Recuerden que es de las últimas oportunidades. Probablemente la siguiente semana les explique por qué. Si lo ven en una librería, llévenselo. Continuamos con más relatos de la noche. Hola comunidad. Antes que nada, me gustaría permanecer en el anonimato en caso de que decidan contar mi historia. Lo que voy a contar ocurrió hace apenas unos años, cuando mi familia decidió mudarse tan lejos como pudiera de nuestros familiares. Habían surgido muchos problemas entre nosotros y pensamos que empezar de cero nos iba a hacer bien. Y durante los primeros meses así fue. La casa donde vivimos era pequeña y estaba en una zona bastante apartada. Era humilde, no teníamos muchas cosas, pero al menos había tranquilidad. Con el tiempo empezaron los problemas económicos. Mi mamá tenía que hacer turnos extras, las deudas comenzaron a acumularse y las discusiones con mi padrastro se hicieron cada vez más frecuentes. Mi hermano menor escuchaba todo. Yo prefería mantenerme al margen porque pensaba que era una mala racha, que tarde o temprano las cosas iban a mejorar. Y fue más o menos por esos días cuando mi mamá conoció a una señora en el trabajo. Al principio nunca le dio mucha importancia. Era una compañera más. Pero poco a poco empezaron a hacerse cercanas y aquella señora comenzó a pedirle algunos favores que, según recuerdo, a mí me empezó a parecer bastante extraño. Mi mamá nunca me explicó exactamente cuáles eran. Solamente sé, por ejemplo, que un día aquella mujer le dio dinero para comprar una imagen de la Santa Muerte. Recuerdo haber ido con ella. Entramos a una tienda donde había muchísimas figuras distintas, grandes, pequeñas. Algunas eran una miniatura, otras de tamaño real, de diferentes colores. Mi mamá caminó un rato viéndolas hasta que encontró una que le gustó. La tomó sin pensarlo demasiado y ese mismo día la llevamos a la casa. Tiempo después, aquella señora dejó de trabajar ahí. Nunca supe qué pasó con ella. Mi mamá, en cambio, conservó la imagen. Empezó a leer más sobre esa devoción. Encontró un grupo de oración y de vez en cuando asistía a las reuniones. Después, levantó un pequeño altar en la casa. A mí nunca me molestó. No compartí esa creencia, pero tampoco tenía ningún problema con ella. Mi padrastro, en cambio, sí. Cada vez que discutía con mi mamá terminaba burlándose del altar. Le decía cosas como: a ver si tu Santa Muerte te concede lo que estás pidiendo. O preguntaba qué iba a hacer la santa para ayudarla. Mi mamá siempre se enojaba mucho cuando lo escuchaba. Yo también sentía que estaba faltándole al respeto, pero él seguía haciéndolo. Con el paso de los meses, mi mamá incluso decidió tatuarse una imagen relacionada con esa devoción. Desde entonces, las discusiones empeoraron tanto que mi padrastro terminó dejando la recámara para dormir en el sillón de la sala. Y fue poco después cuando mi hermano dejó de querer quedarse en la casa. Empezó a irse muy seguido con una tía o con mi abuelita. Primero pensamos que simplemente quería pasar más tiempo con ellas, pero un día comenzaron a preguntarme si yo lo trataba mal. Y eso me sorprendió muchísimo. Les dije que no entendía por qué pensaban eso. Ellas respondieron que mi hermano llegaba triste cada vez que salía de la casa. Así que cuando tuve oportunidad le pregunté directamente a él qué era lo que estaba pasando. Mi hermanito bajó la mirada antes de responder. Es la señora, dijo. Le pregunté que cuál señora, y entonces me dijo algo que yo no veía venir, que todas las noches en la casa veía que una mujer se salía del baño. Caminaba despacio hasta donde dormía mi padrastro en la sala. Se quedaba viéndolo durante un largo rato y después seguía caminando hacia la cocina. Eso era todo.
No hacía nada más. Simplemente todas las noches repetía exactamente el mismo recorrido. Nuestra casa era muy pequeña. Desde donde dormía mi hermano era posible ver perfectamente el baño, la sala y la cocina. Por eso me llamó tanto la atención que siempre describiera exactamente el mismo camino. No supe qué pensar. Una parte de mí creyó que podía ser su imaginación, pero otra comenzó a inquietarse. Esa misma noche decidí dormir con la puerta abierta. Quería comprobar por mí misma si realmente había algo ahí. Desperté de madrugada. No sé a qué hora, pero abrí los ojos. Y había una figura frente a la puerta. Recuerdo que intenté moverme, pero no pude. Lo que más me impresionó fue reconocer lo que estaba viendo. Era una figura de la Santa Muerte. Pero no era la imagen que tenía mi mamá. La de su altar era la de 7 potencias, llena de colores. Esa que estaba viendo frente a mí era completamente blanca. Después de eso todo lo recuerdo muy confuso. No sé cuánto tiempo pasó antes de volver a dormir. A la mañana siguiente se lo conté a mi mamá. Mi padrastro estaba presente. Esperaba que se burlara otra vez, pero ocurrió todo lo contrario. Se quedó completamente callado. Y después dijo que había algo que nunca nos había contado. Él trabajaba manejando Uber y dijo que tiempo atrás había recogido a una señora ya mayor. Durante todo el trayecto la señora no dijo una sola palabra, pero cuando llegaron al destino, la mujer abrió la puerta para bajar. Antes de cerrarla volvió a verlo y le dijo solamente una frase: «La niña te está persiguiendo». Mi padrastro quiso preguntarle a qué se refería, pero la señora simplemente se fue caminando y nunca volvió a verla. En ese primer momento no le dio importancia porque no entendía quién podía ser esa niña, pero después de escuchar lo que mi hermano llevaba semanas viendo por las noches, y después de saber lo que yo había visto frente a mi habitación, por primera vez dejó de burlarse del altar de mi mamá. Ahora bien, no puedo asegurar que todo esté relacionado, que sea ella lo que vi. No podría asegurar que es ella la que se manifiesta en la casa. Lo único que sé es que mi hermano describía ver todas las noches a una mujer que salía del baño para quedársele viendo a mi padrastro, y que después yo vi una figura blanca frente a la puerta de mi cuarto. Desde aquella conversación, mi padrastro nunca volvió a hacer un solo comentario burlón sobre la devoción de mi mamá. Espero que les haya gustado mi historia. Muchas gracias por escucharla y que tengan muy buenas noches.